Listo. Bueno, compas, muy buenos días a todos. Espero que estén bien. Que han tenido un buen fin de semana. Vamos a continuar, ¿no? Nos habíamos quedado la sesión pasada en el planteamiento de... Estábamos haciendo una extensión del modelo de Google, ¿se acuerdan? ¿No? Estábamos un poco viendo si el modelo podía extenderse tomando en cuenta cambio tecnológico y cambio técnico endógeno. Entonces, así como para un poquito recordar lo que nosotros vimos, obviamente que ya la introducción del modelo propiamente no vamos a volver a hacer, ¿no? Pero solo para recordar un poco, ¿no? Nos habíamos nosotros quedado, sí, el objetivo era ese, ¿no? Estábamos en el modelo de Goodwin, más cambio técnico endógeno, ¿no? Entonces, la idea básica era al modelo original que tenía estos ciclos, ¿verdad? Extenderle para tomar en cuenta el efecto de un cambio tecnológico, pero igualmente desde un enfoque un tanto más, si se quiere decirlo así, marxista, bueno, más que marxista, en donde todavía se toma en cuenta que las clases sociales están interactuando entre sí. Entonces, ¿qué pasaba? En esencia, nosotros, sin complicarle mucho, habíamos planteado dos funciones, ¿no? Una que se llamaba la función de progreso técnico, ¿sí? La función de progreso técnico, que recordemos originalmente fue planteada por Nicolás Caldor, que bueno, en su momento vamos a profundizar más en lo que estudia Caldor, ¿no? Pero por el momento lo que nos sirve de Caldor era esta idea de que la productividad de la productividad laboral, ¿verdad? La tasa de crecimiento de la productividad laboral estaba vinculada, creo que era con estos símbolos que usamos, si 0 más si 1, por la eficiencia, ¿no? O sea, por la intensidad de capital, perdón. O sea, esa era una ecuación, ¿no? O sea, habíamos planteado nosotros la hipótesis de que de la expansión de la productividad, ¿verdad? Dependía de la expansión de la intensidad de capital. Sí estoy con la simbología bien, ¿verdad? Sí, ya. Entonces esa era una idea, ¿no? Entonces, si se tiene una mayor intensidad del capital, ¿verdad? Eso asumimos que genera una mayor productividad, pero a la vez, digamos que esta no es el lado tan marxista, ¿no? Sino que más bien, aunque Marx también discute esto, pero si quieren esto es más general, ¿no? O sea, es una idea de que tengo más capital por trabajo, entonces espera que ese trabajo sea más productivo, ¿no? Digamos que la parte más llamativa era la función de mecanización. En cambio, la función de mecanización, que era lo que nosotros asumíamos que este incremento, ¿verdad?, de la intensidad de capital estaba afectado por μ0 más μ1, y aquí venía la participación salarial. Digamos que esa era la ecuación más fuerte, ¿no? Porque aquí es donde realmente se ve la idea de que si los trabajadores empiezan a participar más en la producción por un aumento salarial, eso induce a las empresas capitalistas a aumentar la intensidad de capital. O sea, es como que las empresas dicen, ok, estoy viendo que los trabajadores tienen más poder de negociación, están reclamando más del PIB, eso me incrementa los costos. Entonces, en esta versión obviamente hipersimplificada, asumimos que eso inmediatamente lleva a que las empresas quieran aumentar el capital por trabajo empleado, ¿no? Y la idea de la mecanización es básicamente esa, ¿no? La sustitución de capital por trabajo, recordando que en el modelo original de Goodwin estábamos usando una tecnología de tipo Lentier. Entonces, sí o sí, esto implicaba justamente cambio técnico, ¿no? O sea, esto era un cambio técnico que es cercano a la idea de innovación inducida, que de eso también hablamos un poco. ¿Sí? Entonces, la idea de la innovación inducida consistía en esta idea de que los costos laborales, ¿verdad?, inducen a que se aumente la intensidad del capital, buscando sustituir a los trabajadores. En esta versión muy simple, obviamente, es porque los trabajadores tienen más peso en los salarios, ¿no? Pero en versiones más realistas, si se quiere, podríamos pensar que no es solo un tema salarial, sino también puede ser un tema
poder de negociación más amplio, ¿no? O sea, al menos por ahora las máquinas no crean sindicatos, ¿no? Por ahora, ¿no? Sí, aunque sí ha habido discusiones de inteligencias artificiales que han estado buscando incluso asesoría legal, ¿no? Sí, en algunos casos, ni siquiera unos, en algunos, ¿no? Pero en esta versión ultra simple del modelo solamente es el tema distributivo, ¿no? O sea, más peso de los salarios induce, ¿no?, a los capitalistas a aumentar la intensidad de capital. Y recuerden que sobre todo esta ecuación se la puede microfundamentar. O sea, ahí les dejé una referencia de un trabajito en donde ahí se propone una microfundamentación. ¿Sí? Entonces esto se puede establecer con una lógica más estricta a nivel de objetivos, variables que se optimizan y todo eso, ¿no? Pero quiero darle a este curso un enfoque más macro, ¿no? Entonces, por eso no nos detenemos mucho en la parte micro. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Coger estos elementos, insertarlos en el modelo de Goodwin y ver lo que sucede. ¿Sí? Entonces, ya lo hicimos en la sesión anterior. Y digamos que el resultado final, sin meternos a estar haciendo el detalle de las ecuaciones, pero al final el resultado era que del modelo de Goodwin original teníamos dos variables de estado, ¿no? Entonces, recuerden que las variables de estado en definitiva son las variables que me dicen cómo está un sistema en un determinado momento de tiempo. Entonces, originalmente el modelo de Goodwin tenía como variables de estado la tasa de empleo, la participación salarial, y por este elemento de cambio tecnológico se volvía otra variable de estado el coeficiente técnico relacionado al capital, o la relación capital-producto, ¿no? Recuerden que está al final de la cuánto capital se utiliza sobre cuánto se produce. Entonces, esas pasaban a ser las tres variables de estado del sistema. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es un poco lo que hicimos. Buenos días, espero que estén bien. Lunes en la mañana es la hora más, es el día más difícil, ¿no? Lunes en la mañana. No, más bien, gracias por venir, ¿no? Igualmente, compas virtuales, gracias por conectarse, ¿no? Lunes en la mañana es. Sí, yo siempre prefiero las clases de la tarde, pero bueno, es difícil. Sí, es difícil. Sí, yo vengo del metro y se ve nomás la voluntad y el ánimo de la gente el lunes por la mañana. Sí, parece que te van a asesinar todos los que te rodean. Así es. Más bien, gracias por el esfuerzo. Listo. Entonces, eso fue lo que hemos hecho hasta ahora. Sí, y es lo que está. Y es lo que está aquí. Entonces, ahí el resultado que habíamos obtenido en la sesión anterior, el planteamiento de este sistema de tres ecuaciones diferenciales. Ya esto lo hicimos, lo hemos hecho más a detalle en la clase pasada, incluso está en el Colab, así que no hace falta ya discutir mucho la deducción, sino ya quiero irme directo a los resultados, ¿no? Metemos un poquito el zoom, nada más, un poquito. Ya. Listo, compas. Entonces estamos hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra idea ahora? Queremos analizar este sistema en tres dimensiones, ¿sí? Y por cierto, aquí les pido disculpas si un caso pueden trabajar con el enlace del archivo en línea porque dice algunos ajustes. Si un caso le descargamos, ¿no? Si están trabajando en línea no hay problema, se les ha descargado la última versión. La verdad es que le hicimos ajustes al archivo. ¿Se acuerdan que había unos errores de numeración? Eso ya les corregí. Y le amplié un poquito esta última parte. Entonces, si un caso están trabajando, sería chévere que trabajen con la versión en línea. El que está en el enlace, el que les pasé, no el de ahorita, sino el anterior. Sí, porque le hice unos ajustes, verán. En principio, yo solo quería mostrarles el sistema dinámico, un poco de simulaciones y terminar la discusión. Sin embargo, creo que sí vale la pena hablarles un poco más de la matemática, sin hacer la matemática, ¿no? O sea, más bien como informarles, ¿no? Un poco cómo se estudian estos sistemas. Sí, porque esto ya es un nivel un poquito más fuerte, pero puede ser útil. Sí, puede que a alguno le ayude. Entonces, verán, tenemos un sistema de tres dimensiones y notarán que eso ya complica un poco la historia, ¿no? Hasta dos dimensiones, digamos que los métodos para estudiar esto están bastante definidos. Una matriz jacobiana, y de la matriz jacobiana vemos cómo se comporta la clase y el determinante. Lo que vimos en el modelo de Goodwin original, ¿se acuerdan? ¿No? Y que también ustedes lo han estudiado antes. Sin embargo, aquí tenemos un sistema en tres dimensiones, entonces esa dimensión adicional complica un poco las cosas. Sí, entonces verán. En la última versión de este Colab agregué algunos detalles para explicarles un poco mejor cómo se trabaja con estos sistemas. ¿Sí?
Entonces les voy a dar la idea general, no vamos a hacer la matemática al detalle, por eso mismo está el archivo. Pero ¿cuál es la idea, compas? Verán, hacer otra hoja, ¿no? Nuestro problema, veámoslo ahora desde un punto de vista un poquito más matemático. ¿Sí? Un poquito más matemático. Tenemos básicamente un sistema de 3 ecuaciones. Las 3 ecuaciones me dicen cómo se comporta la tasa de empleo, ¿verdad? La dinámica de la tasa de empleo, la dinámica de la participación salarial y la dinámica del coeficiente técnico del capital, ¿no? Entonces tengo estas 3 funciones en definitiva, ¿no? Entonces cada una de estas sería una función, ¿verdad? Si quieren llamamos de f, g y h. Y son funciones que obviamente dependen de estas variables, ¿no? A ver, está más fácil de verlo acá. Sí, entonces, volviendo un ratito al sistema, entonces vemos que es un sistema en donde cada una de estas derivadas en el tiempo depende de las otras variables, ¿no? Sí. No necesariamente de todas, pero al final, por ejemplo, ¿no? En la primera vemos que phi punto depende de phi, depende de psi, depende de sigma k, ¿no? Entonces, en esta podemos decir que tenemos una función que depende de las tres, ¿no? Y vamos a un orden. Phi, psi, sigma k. Ya esa sería una función, ¿no? Para no estar escribiendo todito. En la segunda tenemos que el psi depende obviamente del psi de nuevo. También depende del phi, del psi otra vez, no aparece sigma k, ¿no? Entonces aquí en cambio es la g que depende de phi y de psi. ¿Ya? Y en el caso del sigma k, creo que en cambio depende del psi. ¿Ya? Esta depende obviamente del sigma k y del psi. Ya, el psi y del sigma k. Ya. Esa sería más o menos la estructura del sistema, sin escribir todos los detalles, ¿no? Creo que no me falta nada. Ya, listo. Entonces, ese se resume, digamos, el modelo que tenemos, ¿no? O sea, es un modelo de 3 dimensiones. Queremos estudiar las propiedades. Pero recuerden, al ser 3 dimensiones, esto evidentemente se va a ver, se va a ver en el espacio, ¿no? O sea, tendríamos aquí las dimensiones. Recordemos las dimensiones originales del modelo de Goodwin, ¿no? Era la tasa de empleo, la participación salarial, y ahorita nos aparece la tercera dimensión, que es el coeficiente técnico. ¿Sí? Algo parecido ya nos pasó cuando metimos el capital en el modelo de Goodwin. ¿Sí? Entonces ahí nos apareció una tercera dimensión, pero en ese caso como que quedaba una espiral que iba expandiéndose ese cuerpo. En cambio aquí va a cambiar un poco la lógica. ¿Sí? Aquí va a cambiar un poquito la lógica. Porque noten que en esta tercera dimensión, este sigma k, le afecta al sistema. ¿Sí? O sea, si ven cómo hay una retroalimentación, ¿no? Entonces, este coeficiente técnico del capital se retroalimenta con las demás ecuaciones. Porque resulta ser que sigma k afecta a la ecuación que está aquí, pero luego, ¿qué pasa? Esta ecuación aquí va a afectar. Puede afectar al psi y después del psi termina afectando a través del sigma k. Entonces, esa retroalimentación no teníamos antes. Bueno, nosotros extendimos el modelo de Goodwin para poner capital y el capital no afectaba a las otras ecuaciones. ¿Sí? En cambio, ahora sí sucede esa retroalimentación. Pues eso es lo que le va a complicar un poco a la dinámica del modelo. Entonces, para empezar, lo primero que se suele hacer es ver si este tipo de sistemas tienen un punto de equilibrio. Entonces, volvemos a las mismas ideas, ¿no? Un estado estacionario. Entonces, ¿cuál sería el punto de equilibrio de estado estacionario? ¿Qué tocaría hacer con las P's? Lo mismo de siempre, ¿no? O sea, coger, pero ahora son 3 derivadas, ¿no? Y estas 3 derivadas, con respecto al tiempo, tienen que igualarse a 0, ¿no? Ese sería el primer punto. Si yo igualo a 0, me va a quedar en definitiva un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿verdad? O sea, si yo aquí, digamos, igualamos toditas estas a 0, me queda un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y al resolver ese sistema, que eso ya no lo vamos a hacer a mano, para eso lo vamos a usar el Python, me va a dar una solución, ¿no? Entonces el estado estacionario me va a dar un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio en definitiva me va a decir los valores phi estrella, psi estrella y sigma k estrella. Ya. Entonces noten que ahora el punto de equilibrio, ¿sí?, va a tener 3 coordenadas, ¿no? Va a tener la coordenada de la tasa de empleo, de la participación salarial y del coeficiente técnico. Por ende, el punto va a estar en el espacio, ¿sí?, por obvias razones, ¿no? Entonces, uno encuentra ese punto y ese sería un punto que estaría
Imaginen que vendría algo así, ¿no? Voy a intentar hacer un gráfico medio decente. Ya, entonces más o menos sería así, ¿no? La proyección. No, ni tan decente, pero bueno, más o menos, ¿no? Entonces aquí estaría el phi estrella, aquí estaría el sigma k estrella, aquí estaría el psi estrella. Ya. Entonces esa sería la primera cosa, ¿no? Encontrar algún posible punto de equilibrio, ¿sí? Para luego saber qué sucede con el sistema alrededor de ese punto de equilibrio, ¿sí? O sea, ese es, digamos, el primer paso, que como ven no es nada del otro mundo y se parece muchísimo a lo que uno hace en 2 dimensiones, ¿no? O sea, simplemente encontrar ese punto. Pues es lo primero que hacemos, ¿no? Entonces aquí están las condiciones del estado estacionario, ¿sí? Y a partir de resolver ese sistema de ecuaciones, se obtienen estos 3 valores. ¿De acuerdo? Entonces ahí pueden ver que están los 3 valores de equilibrio, que ya empiezan a ponerse un poquito groseros, ¿no? O sea, si uno hace la matemática, empieza a ver que estas ecuaciones quedan... De hecho, verán, acá abajo está la deducción. Entonces aquí pueden ver cómo se demora un poco, ¿no? Porque el sistema ya es un poquito más extenso, ¿no? Y sobre todo, miren... sí, miren esto, ¿no? Entonces aquí están las 3 soluciones. Y de hecho sería mejor ver más que esto lo que está acá abajo. Ahí están las 3 soluciones, ¿no? Del sistema. Ahí pueden ver que están las 3 originalmente sin agrupar, sin nada. Entonces, ¿qué sucede? Te va a salir cosas un poco pesadas porque el sistema ya es más grande. Entonces, esperar que los puntos de equilibrio se expandan, se vuelvan expresiones algebraicas súper amplias, ¿no? Entonces, no se compliquen por estar transcribiendo al detalle esto, ¿verdad? Porque la ventaja de la época en la que estamos es que ahora tú puedes coger esto, incluso, ¿no? En el caso más burdo, puedes coger y hacerle una captura de pantalla, darle a ChatGPT o a cualquier otra inteligencia artificial y pedirle que te arregle un poco la ecuación, que le simplifique y que vea cómo se pueden agrupar términos, para que se vea menos grosero, ¿no? Porque si de verdad sí está muy, muy tosco, ¿sí? Entonces, digamos, ¿no? Te queda un sistema de estas formas, te quedan todas estas expresiones que Dios sabrá qué quiere decir. Entonces puedes tomar una captura, le dices a ChatGPT o a cualquier otra IA, ¿cómo me recomiendas agrupar o simplificar la expresión? ¿Vale? Y una vez que tú haces eso, ¿qué es lo común? O sea, lo común es, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Plantear unas constantes auxiliares para agrupar términos y que no se vea tan extenso, ¿sí? ¿De acuerdo? Uno dirá que, bueno, eso es un paso trivial, o sea, escoger unas constantes para que no me salga toda la ecuación de golpe, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí podrán notar que estamos diciendo, por ejemplo, que el valor de equilibrio de la tasa de empleo depende de un H1 y un H2. Y aquí están las H1 y H2, ¿no? H1 está este término, H2 es este otro término. Parecen detalles, pero hagan de cuenta que después vamos a estudiar la matriz jacobiana de este sistema en 3 dimensiones, evaluada en ese punto de equilibrio. Mientras más le simplifiques al punto de equilibrio en términos de notación, más fácil va a ser trabajar con la matriz jacobiana. Porque dan de cuenta que si uno no le simplifica esto, ¿sí? ¿Cómo crees que te queda la matriz jacobiana? De hecho, ya vamos a ver cómo queda. Ya vamos a ver. Pero incluso así, si ven que hay algunas expresiones que quedan un poco groseras, por ejemplo, el coeficiente técnico de capital, ¿no? Si notan que ya se empieza a poner un poco pesado, ¿no? Aquí tienes H1, H3, aquí está H3, H1 por acá y H1 por acá. Entonces ya es un tema medio ChatGPT y también un poco de intuición, ¿no? O sea, ir viendo cuáles son las simplificaciones que más te pueden servir. Entonces eso ya es un poco de tiempo, ¿no? O sea, sentarte con el sistema, ir trabajándole, ir viendo cómo le simplificas y todo eso, ¿no? Y más que nada, ir viendo cómo te queda la matriz jacobiana, ¿no? Como vamos a ver un poco más abajo. Una pregunta, bueno, incluso ya en 4 dimensiones es como que ya no es interpretable, o sea, me refiero a que como teníamos antes 2 dimensiones, ya era un poco más fácil. Pero aquí ya no es interpretable, más bien solamente nos basamos en la jacobiana y los valores de las variables. ¿Es correcto eso? ¿Interpretable en qué sentido? O sea, porque estos solo son valores como que parámetros, ¿cierto? Sí. Entonces es como que antes, por ejemplo, podríamos ver como que la participación crece cuando se mueve tanto, o sea, el análisis de estática comparativa. Exacto. No, sí se puede, sino que ya lo metí, es diferente. O sea, sí es activo. ¿Es recomendable? ¿Es Antes no. Ahora, ¿qué es lo que haríamos? Cogeríamos este punto de equilibrio, una captura,
Si le pediríamos a ChatGPT, dame un análisis de estabilidad comparativa de este punto. Y ya. Entonces ahí me va a decir qué cosa la inteligencia artificial. Si se mueve en un parámetro, esto crece, si se mueve en otro parámetro, esto cae, y ya. Entonces antes como que, y por antes me refiero a hace unos meses. Hasta hace unos meses era más jodido que ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial le cache bien el álgebra y me haga esas interpretaciones. En la versión actual creo que estamos en el 5.5, creo que es. Creo que estamos en una de esas. Yo uso más ChatGPT porque, bueno, pago las suscripciones. Ya que pago voy a usar. Pero imagino que las inteligencias artificiales deben estar en las mías. Entonces, ahorita, ¿qué sería lo más práctico? Una vez que uno llega al punto de equilibrio, avisarle a la inteligencia artificial de que se tratan los parámetros, de que se tratan las variables y que se encargue de hacer el análisis también comparativo. Y después uno simplemente cogería eso y trasladaría así un resumen. Pues no, sí se puede hacer, sí. Sino que no lo hago porque nos va a tomar mucho tiempo. O sea, pero se puede, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se fijan, la tasa de empleo de equilibrio, ¿no? Cae cuando sube este término ρ1. Les recuerdo que ρ1 era la pendiente en la curva de Phillips, que venía así, ¿no? Esto era menos ρ sub 0 más ρ sub 1 por pi. Entonces eso, por ejemplo, es una herencia del modelo de Goodwin original. Cuando crece el poder de negociación de los trabajadores por medio de un aumento del ρ1, eso está provocando que caiga la tasa de empleo. Básicamente porque los trabajadores, lo que ya contábamos, ¿no? Esa historia de que se llevan más participación del PIB y eso le ahoga las ganancias y por tanto los capitalistas acumulan menos y el empleo se reduce. O sea, sí se puede hacer. O sea, no es que no, sí se puede. O sea, la cuestión es que eso, digamos, ya sería para un artículo y cuando quieras estar. En cambio, aquí en clase no quiero detenerme mucho en eso, como les digo, la inteligencia artificial puede hacerlo, sino que quiero que vean la gran imagen. Entonces, la gran imagen es que tengo un punto de equilibrio y lo primero que quiero es simplificar. Es la primera idea. Ok, entonces aquí están las simplificaciones, de nuevo repito. Entonces, simplificarle a mano ya es un poco jodido, ¿no? Ahora, la idea es simplificar y que esa simplificación se vea en los códigos. Entonces, no les voy a explicar a detalle los códigos, así como quien dice paso por paso, pero intuitivamente al menos les quiero dejar esa idea, ¿no? O sea, cada una de estas constantes se vuelve otra ecuación. Entonces, uno tiene que ver cuál es la ecuación adecuada para simplificar el sistema. O sea, son ecuaciones en definitiva. De hecho, si ustedes se fijan en los códigos de Python, luego de encontrar el punto de equilibrio, uno plantea estas ecuaciones auxiliares, aquí les he llamado ecuaciones H, y aquí pueden ver que están las constantes auxiliares que voy a usar. Y esas constantes se les plantea como un sistema, de hecho aquí incluso uno resuelve ese sistema, escogiendo qué variables vale la pena reemplazar, o qué parámetros vale reemplazar. Sí, entonces como quien dice, imaginen que a mano encontramos el punto de equilibrio, te dan unas ecuaciones bien extensas. Luego de eso digo, a ver, ahora, ¿cómo le inserto estas constantes automáticamente? Entonces uno puede escoger, digamos que del punto de equilibrio reemplaza ρ sub 0 por estas ecuaciones, la tasa de depreciación, el parámetro C1, o sea, ya es un tema de más intuición. Entonces en esto sí, es una mezcla, ¿no? Intuición de uno, experiencia, ChatGPT, todo. O sea, le metes todo ahí hasta que se simplifique, ¿no? Y si no sabes cómo hacerlo, al menos en un inicio, por allá, ¿no? O sea, le dices, dame la versión más simplificada. La ventaja es que ustedes se quedan con los collabs, entonces si estuvieran en estas, ¿qué harías? Le das el collab, ¿no? Le das el collab y le dices a partir de este collab qué simplificaciones se te ocurren, cosas así, ¿no? Ok, compas, entonces al final aquí pueden ver que queda el sistema de ecuaciones ya simplificado, ¿no? Entonces ahí quedan las ecuaciones simplificadas. Entonces básicamente buscar las constantes. Entonces el siguiente paso, como les decía, es sacar la matriz jacobiana del sistema, evaluar en ese punto. Entonces, dos cosas. La primera, ¿qué significaba la matriz jacobiana? ¿Qué era la matriz jacobiana? ¿Por qué no dice la matriz jacobiana? Y sí, pero ¿qué era la matriz jacobiana? Era la matriz donde tenemos las derivadas respecto a las parciales de cada función, ¿verdad? Respecto a las variables. Sí, para ver cómo se comporta. La f con respecto al c y la de f con respecto al c. Y así con todas, ¿no? Entonces con f, la derivada de g. Ya.
¿De dónde se sacaba la matriz jacobiana? ¿Cómo así es la matriz jacobiana la que me sirve para estudiar estas cosas? Déjenme terminar de escribir nomás. H con respecto a C y la de H con respecto a sigma K. Ya es la matriz jacobiana, ¿no? Entonces la idea básica, sin entrar mucho en detalles, ¿no?, es que la matriz jacobiana recoge las derivadas porque estamos haciendo una aproximación de Taylor. O sea, una con series de Taylor hace una aproximación del sistema y la matriz jacobiana está haciendo la aproximación lineal. Sí, porque recuerden, tenemos un sistema que originalmente es no lineal. Entonces, volvamos un ratito al sistema. ¿Okay? Entonces, este sistema de ecuaciones que está acá es un sistema no lineal, ¿no? Si pueden ver más arriba. En este sistema de ecuaciones hay un término que divide, por aquí hay algunos productos, es un sistema en principio no lineal. Entonces, al ser un sistema no lineal, ¿sí?, la matriz jacobiana lo que hace es tomar ese sistema y le aproxima una versión lineal. ¿Sí? Entonces, eso es a través de series de Taylor. ¿Ya? Entonces, no vamos a ver el polinomio de Taylor o todo eso, ¿no? ¿Sí? Lo importante es recordar eso. O sea, entonces, cuando yo estudio la matriz jacobiana, y no es cualquier matriz jacobiana, no, es la matriz jacobiana evaluada en el punto de equilibrio. ¿Sí? O sea, evaluada en el punto estrella, 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 ¿no? O sea, porque esta matriz jacobiana les va a dar en cualquier... es para cualquier punto, ¿no? Y después esa matriz se puede evaluar en el punto de equilibrio. ¿Sí? O sea, es como quien dice, saco estas derivadas y les evalúo en el equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cuando uso la matriz jacobiana, es como que estoy diciendo cómo se comporta el sistema cerca al punto en una versión lineal. ¿Sí? Por eso es que la matriz jacobiana es una herramienta útil para saber qué pasa con el sistema cerca al punto, pero no para lo que pasa fuera o lejos del punto. ¿Sí? Porque es como, por ejemplo, ¿no?, cuando ustedes aproximan una función, ¿no?, pues saben, o sea, tienen una función así, digamos, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen y dicen, quiero saber cómo se comporta la función en ese punto, ¿verdad?, y usan la aproximación lineal con series de Taylor, ¿qué estarían haciendo? Estarían aproximándose con la derivada. Sería como que ahí está la derivada. Entonces, ¿qué hace la derivada? Es como que está tratando de capturar un comportamiento, el comportamiento de la función, pero alrededor de ese punto. Es como quien dice, cerca al punto, la recta se parece a la curva. Mientras más cerca al punto, ¿verdad?, mejor. Y obviamente, mientras más me alejo del punto, mi aproximación es peor. Entonces, la misma intuición rige acá. La matriz jacobiana me está dando una aproximación de cómo se comporta el sistema cerca al punto, pero obviamente a la lejanía ya el comportamiento, la mayoría de veces solo se puede ver ya con simulaciones. O sea, toca meter simulaciones, datos y ver cómo se mueve el sistema. Entonces esa es un poco la cuestión, y mientras más no linealidades tenga el sistema, ¿sí?, va a ser mucho más limitado el poder de la jacobiana para saber lo que pasa. Y peor en 3 dimensiones, ¿no? Otra cosa, compas, en 3 dimensiones pasa algo que no sucedía en 2 dimensiones. En un modelo en 2 dimensiones, digamos que tiene 2 variables x y cualesquiera, ¿ya?, algo que no podía pasar es que las trayectorias se crucen, por ejemplo. ¿Por qué no podían cruzarse? En un sistema dinámico, en un modelo de estos, digamos. ¿Por qué no podían cruzarse? Básicamente porque eso significa que en el mismo punto tienes 2 pendientes. O sea, si le mido por un lado, tengo esta pendiente. Si le mido por el otro lado, tengo otra pendiente. Y no puede pasar. O sea, las soluciones se supone que tienen en un punto solamente una pendiente, dada por las ecuaciones diferenciales. En cambio, ¿qué sucede cuando tengo 3 dimensiones o más? Ya pueden cruzarse. O sea, bueno, más que cruzar, puede pasar de todo. O sea, imaginen que es como tener una serpiente aquí o un dragón. ¿Se han visto esos dragones que están? Sí, ya. Obviamente me refiero a términos ficticios, ¿no? Un dragón chino o esas cosas. Existen los dragones. Pero vamos a sacar un dragón que sí existe. El de Komodo. Ya, pero ¿por qué le llamarán dragón? El dragón no le veo nada. Más parece una iguana grande. Una anguila, ya. Imaginen que están ahí en un estanque y está una anguila. Eso, entonces digamos que esa sería la trayectoria que dibuja la anguila que está ahí. Esa sería más o menos la idea. Entonces, como es una anguila que se está moviendo, entonces ahí sí es factible
que visualmente parezca que se cruzan, ¿sí? Pero en realidad es porque ahora tienes otra dimensión, ¿sí? Y en el caso de que tuviéramos 4, 5, 6 dimensiones, la gráfica nosotros elegimos los 3 ejes, porque claro, a partir de 3 ya no podemos, dependiendo del objeto de estudio o cómo se... Claro, no, o sea, digamos que tenemos un modelo ya no en 3, sino en 4 dimensiones. Entonces, o en 5, en las que sean, ¿no? Entonces, estos gráficos en 3 serían proyecciones de algo más complicado, que ya no podemos ver, un hiperplano. Exacto. Entonces, resulta que tenemos un objeto en 4 dimensiones y estas serían las proyecciones en 3 dimensiones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya... O sea, ya estamos acercándonos a eso, ¿no? De hecho, el siguiente modelo que vamos a ver va a tener 3 y 4 dimensiones. ¿Sí? Entonces, para que un poco vayamos viendo cómo va quedando, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, compas, eso entonces para empezar, ¿no? Entonces, la matriz jacobiana nos va a decir cómo se comporta el sistema cerca al punto de equilibrio, pero ahora es un punto en el espacio. ¿Sí? Entonces, yo quiero que un poco le vayan notando, ¿no? Listo. Entonces, lo interesante de esto es, bueno, lo no tan interesante, ¿no? Ahí está la matriz jacobiana usando las constantes para compactar, ¿no? Entonces, como que ya pueden notar que no se le ve tan amigable, ¿no? O sea, esta matriz jacobiana, y de hecho, aquí está la matriz jacobiana sin simplificar, ¿no? Aquí con los códigos de Python. Entonces, igual se demora un poco, ¿no? Porque esta matriz, ahí está la matriz jacobiana. O sea, originalmente eso es lo que te arroja Python cuando tú haces y le calculas la matriz jacobiana. Sea Python o sea matemática o cualquier software que usen. Entonces esa es la grosería que te arroja de golpe, ¿no? O sea, ¿cuál término les gusta menos? A ver. Este ya es un tema de gustos, ¿no? A ver, ¿cuál está más grosero? ¿Cuál será? El de acá, ¿no? Este de acá, ¿no? Todos así. Ya, entonces, digamos que alguien te arroja este y te dice simplifica. No. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Lo mismo, una captura de la jacobiana, ¿verdad? Y ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial y que te ayude. De hecho, eso es lo que yo hice, ¿verdad? Yo saqué primero el modelo sin las constantes para simplificarlo, ¿verdad? Y luego le di a ChatGPT la información del punto de equilibrio y también de la matriz jacobiana. Y le pedí que me ayude buscando constantes para simplificarlo. Sí, porque después de la matriz jacobiana toca hacer más cálculos. O sea, eso sí en la matriz. Entonces, obviamente, como les digo, no se ve amigable, pero comparemos con cómo quedó, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Y eso qué es? Vale. Un borrador. Es que está sobrepuesto un segundo. Entonces, aquí está la matriz jacobiana así en seco, digamos, ya, hacia lo bruto. Y en cambio, utilizando las constantes, te queda eso. Que tampoco es que sea 100% amigable, pero sí ven la diferencia, ¿no? O sea, ese es en términos ya un poquito más prácticos y que lo que hay que hacer primerito, ¿no? O sea, entonces en este tipo de modelos, en 3 dimensiones y dimensiones más altas, es bien común que empiece a complicarse el esquema, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que ver es cómo logras encontrar unas constantes que, de la matriz jacobiana original, te arroje una matriz mucho más compacta, que tampoco es que esté tan amigable, pero por lo menos es más digerible que lo que está arriba. Entonces, esa es un poco la cuestión. Entonces, cuando ustedes vean en algún libro o algo que te dan una matriz simplificada y te dan las constantes, valora ese esfuerzo, porque que es un esfuerzo de prueba y error incluso. O sea, cuál constante vale, cuál constante no. A veces resulta que uno pone una constante y en vez de que la matriz jacobiana se haga más compacta, se complica más. Entonces ya es todo un tema. Ya es todo un tema. Pero bueno, llegamos a la matriz jacobiana, simplificada, lo que sea, pero ya está. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, lo que sigue, compas, es estudiar el polinomio característico. ¿Qué es el polinomio característico de la matriz jacobiana? Pues dejemos esto un ratito ahí y vamos a otra lámina. Ya, entonces, ¿qué es eso del polinomio característico? Para sacar los valores propios. Exacto, no, eso es el polinomio característico. Básicamente se obtenía el polinomio que permite sacar los valores propios. ¿Cuál era la idea? La idea básicamente era sacar el determinante, ¿verdad? De la matriz, ¿verdad? La matriz jacobiana, en este caso.
menos lambda, usamos lambda mismo, ¿no? Por la identidad. Y esto igualado a 0. Entonces, esa era la ecuación, digamos, ¿no? Para sacar los valores propios de la matriz. ¿Ya? Ahora, uno dirá, entonces, ¿por qué no le pido a Python que directamente me dé los valores propios? Porque tengo que trabajar con el polinomio. Porque hagan de cuenta lo que será sacar los valores propios de semejante matriz. Entonces se puede, no es que no se puede, pero las ecuaciones que te quedan. Porque, por ejemplo, incluso en este caso, si es una matriz de dimensión 3, ¿cómo queda el polinomio característico? Con grado 3. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te quedaría lambda al cubo menos, quiero ver qué letra usé nada más. Ya, entonces usé letras. Más a sub 1 lambda al cuadrado más a sub 2 más a sub 3 igual a 0. Ya. Ok, entonces es una ecuación cúbica, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve una ecuación cúbica? Que está la cuadrática, bueno, y la fórmula, ¿no? ¿Hay fórmula para ecuación cúbica? Sí hay fórmula. Si quieren, búsquenla y pregúntenle ahí al internet y ahí van a ver la fórmula. Entonces ahí van a ver que no es nada amigable ni práctico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con sistemas ya de tercer orden en adelante, de hecho, si se fijan, ni siquiera para sistemas de la dimensión 2 uno calcula los valores propios que hace, base determinantes. Entonces aquí es algo parecido. O sea, cuando tenemos modelos ya de 3 dimensiones o más, lo que uno hace es ver el polinomio característico, ¿de acuerdo? Y trata de estudiar los coeficientes. Trata más bien de estudiar los coeficientes. De hecho, aquí está cómo se obtienen los coeficientes para el caso de dimensión 3. Entonces, en el caso de dimensión 3, los coeficientes siguen esta lógica. Entonces, miren, el A1, o sea, el primer coeficiente que está acá, es el negativo de la traza, ¿sí? El A2 es la suma de los menores principales de orden 2. ¿Qué es eso de los menores principales de orden 2? Coges la diagonal principal y vas eliminando cada término y te van quedando matrices de tamaño 2 por 2 y sacas los determinantes y sumas. ¿Sí? Y el coeficiente A3 es, en cambio, es el negativo del determinante. ¿Ya? Entonces, digamos que hubo gente que se dedicó a expandir la ecuación de dimensión 3 a ver a qué salen igual los coeficientes y encontraron eso. Entonces, lo bueno es que a nosotros solo nos toca usar, no nos toca desarrollar. ¿No? ¿Qué pasa en dimensión 2? En dimensión 2 se acuerdan que solo hay clase y determinante, porque solo son dos coeficientes, A1 y A2. El hecho de que aparezca una tercera dimensión hace que tengas que trabajar con menores principales, de orden 2. Si hubiera una cuarta dimensión, ¿cuál creen que es la intuición? Ya vamos a hablar un poco de eso, pero ¿cuál sería la intuición si aparece otra dimensión más? Tendrías que trabajar con menores principales de orden 3. Y de orden 2 también. Sí, o sea, matemáticamente el sistema se va a complicar. Sí, pues es que una de estas cosas ya se en computadora, ¿no? O sea, esto ya no se hace mal. Sí, o sea, de hecho, verán, hasta hace unos años yo hacía esto en el matemática, más que en Python. Porque en matemática está súper bien diseñado para lidiar con esto. Sin embargo, el Python también está bastante bien diseñado. Y es de acceso gratuito, ¿no? Porque han usado en matemática tal vez antes el Wolfram Matemática. Es un software que se utiliza más en física para resolver vainas simbólicas. Pero en economía también, ¿no? O sea, hay en física, economía. Sí, entonces, sino que el problema es que es software de paga. ¿Sí? Entonces, por eso es que... y bueno, de hecho yo tengo el pirateado, ¿no? Entonces ya ni me acuerdo cómo pirateé, pero tengo el pirateado, ¿no? Entonces, en cambio en Python lo chévere es que también puede hacer esto, ¿verdad? Porque a mano ya es imposible, ¿no? O sea, imaginemos, volvamos a verle un ratito a la matriz jacobiana, solo para dimensionar. A ver, ¿cómo sería sacar? A ver, aquí está, porque quiero ver en grande, aquí está. Ya, entonces, ¿cómo sería sacarla? La traza no está mucho lío, ¿no? O sea, la traza, como ven, aparecen unos ceros y solo sería el negativo del... Ya, la traza pasa. El determinante. Como tienen muchos ceros, lo más lógico sería por cofactores, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que es cómo se hacía eso con cofactores? Había una regla de signos, ¿no? Más, menos, más, menos, más. Entonces podríamos coger esta fila, ¿no? Entonces sería
Esto por el determinante de la menor de aquí, más 0 por, se elimina y solo sería esto. Solo sería, ¿no? Esto por el determinante de esta vaina. Y después acá las menores principales de orden 2. Entonces, no, sí quieren. No vale la pena. Ni yo que estoy metido en estos años me dedico a hacer eso a mano. Entonces, obviamente, aquí viene Python, ¿no? Pero bueno, entonces, quiero que se queden con esa idea, ¿no? No quiero intimidarles, no quiero decir qué diablos, sino más bien solo acordarse, ¿no? Entonces, como es de dimensión 3, entonces A1 y A3 dependen de clase determinante. Entonces, este sería menos la traza de la jacobiana. Este sería menos el determinante de la jacobiana. Y en el caso de A2, esta era la suma de las menores principales de orden 2. Ni siquiera tienen que aprenderse esto porque se van a quedar con el colado, sino acordarse el principio, ¿no? O sea, el principio es que a más dimensiones, más coeficientes, más complejidad. Entonces uno tiene que ser muy cauto de cuántas dimensiones quiere poner estos modelos. Entonces si llega alguien y me dice, no, el modelo es muy irreal porque no toma en cuenta, entonces ¿cuál sería la respuesta? Ya, pues amplía el modelo y tómale en cuenta a esa variable que te hace falta. Y tomarle en cuenta significaría que no sea grado 3, sino grado 4, grado 5, grado 6, y así. ¿De acuerdo? Entonces sí es interesante, me parece interesante, ¿no? O sea, como que... Bueno, en fin, entonces aquí están los cálculos, ¿no? Entonces, obviamente esto no lo hice a mano, aquí están los cálculos con Python. Pues lo cómodo con Python es que, por ejemplo, la clase es una función, ¿no? Y después le puedes pedir que simplifique, ¿no? Aquí, por ejemplo, le pido que cancele términos y que factorice. Entonces, ahí está el coeficiente 1. El que más aprecio es el 2, miren. Entonces, Python tiene... si se fijan aquí cómo le hacen, ¿no? Toma 49 es la ecuación de la jacobiana. Entonces toma la ecuación de la jacobiana con constantes h y saca matrices menores, eliminando los términos que están ahí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el cambio. Este código, por ejemplo, está sacando la menor de esta matriz jacobiana, eliminando primera fila y primera columna. ¿Sí? Luego tengo el menor de esta misma matriz, eliminando segunda fila y segunda columna. Y luego tengo el menor de esta otra matriz, sacando tercera fila, tercera columna. Y después de los tres saco el determinante y sumo. Entonces, ¿qué es lo ventajoso? Que esto se repite siempre. Entonces, la primera vez que uno hace esto se ve espantoso y uno dice, ¿cómo diablos? Pero después uno va viendo que siempre es el mismo procedimiento. O sea, en pocas palabras, ¿qué hay que hacer? Copiar, pegar. Entonces, ¿qué haces aquí? Copias y pegas esta línea de código y luego le... Bueno, en este caso no yo simplifiqué mucho, pero si ven que igual ya empieza a quedar grosero, ¿no? Entonces, una vez que te queda esto, ChatGPT, ¿cómo le simplificas y cosas así? O sea, uno después tiene... Antes de ChatGPT yo hacía mano, o sea, digamos, Python me arrojaba esta ecuación y después a mano viendo cómo íbamos a simplificar para tratar de interpretar. Pero ya esa época cavernícola se acabó, esto, bueno. Tenemos tecnología. Claro, no, ahora me siento cavernícola, porque les juro, si uno sacaba esto y después a mano, hay uno dándole a ver como miércoles recién limpio, porque después hay que interpretar este resultado. En cambio, ahora ya... Una consulta. De esto, de las tres dimensiones y demás, lo que he visto que hacen programadores y como físicos de ahora es gracias a esto utilizar ejemplos para tratar de por ejemplo, utilizar y minimizar los parámetros en este caso para que se simplifiquen y lograr sacar el jacobiano. Sí, se puede lograr hacer eso. No sé si, mi pregunta es que no sé si has visto si hay trabajos actuales que hagan eso, porque literal en febrero no había eso. Exacto. O sea, no hay agentes de IA que te permitían trabajar todo el tiempo y mientras tú estabas todo el día haciendo otra cosa. Entonces, dejando mano a entonces eso permite como que simplificar el ejercicio y que salga, por ejemplo, si son imaginarios o reales. No sé si sabe. No, sí hay cómo, sino que, verán, de hecho uno si quisiera solo podría poner números y simular y se acabó, ¿no? Para que se vea tanto bien. Sino que yo quiero capturar toda la riqueza del modelo. Claro. Entonces, sí, porque verán, usualmente ¿qué pasa? Cuando uno le empieza a... Y también he hecho decir los modelos también antes, ¿no? Uno puede decir, asumamos que este parámetro es 0, que este parámetro es 0 y le reduzco a un sistema bien pequeñito, ¿no? Y tratar de estudiar la esencia de ese sistema y por último después ir aprendiendo de a poco. ¿Sí? A mí no me gusta mucho ese método porque
Ya después de algunos años de hacer estos modelos compas me he dado cuenta que la complejidad que a veces uno pierde cuando hace eso, resulta que puede tener una interpretación bien interesante. Entonces a mí me gusta mantener el modelo lo más complejo hasta lo que dé la compu y lo que dé el cerebro. Y si ya mismo no da ni la compu ni el cerebro, ahí sí empezar a simplificar. O sea, yo a mí me gusta un poco la fuerza bruta, disculpa. Creo que es la mala costumbre de pasar. Disculpa, pero es que uno pasa años entrenando en el gimnasio, entonces la fuerza bruta es fuerza bruta. Pero a veces hay cosas que se resuelven solo con más peso, con más repeticiones. Yo vengo de esa escuela, vieja escuela, ¿no? De la vieja escuela era, me mandaban un ejercicio de estos salvajes y uno dale, haciendo. Sí, han hecho ustedes demostraciones en trigonometría, me acuerdo. Esas demostraciones salvajes, ¿no? La vieja escuela, no, mano. Para después ver que ChatGPT lo hace automático y mejor. Más rápido, más eficiente. Pero yo creo que ese entrenamiento ayuda. Ese entrenamiento ayuda. Sí. Aunque sea valorar, ahora uno valora más las herramientas, ¿no? Porque alguien que ya nació, ya es nativo en eso, como que dice, ya pongo play y se acabó. En cambio, el que lo sufrió, lo vivió. Las identidades trigonométricas, hay unas bestias. Qué lindo era hacer eso, ¿no? Entonces, en resumen, respondiendo a la pregunta, compa, sí es factible, ¿no? O sea, uno puede reducir la dimensión del número no la dimensión, sino el número de parámetros y buscar los parámetros esenciales que mantengan la dinámica. ¿Sí? O sea, sí es factible. Pero vamos a tratar de aprovechar al máximo los parámetros, ¿no? Entonces, bueno, ahí están el cálculo de los tres coeficientes. Digamos que nos gusta sufrir. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, digamos que ya, chévere, aquí están los coeficientes A1, A2 y A3. ¿Ya? Vamos a crear un término auxiliar. ¿Sí? Entonces, este sí es algo novedoso. O sea, esto usualmente no se hace en el caso de dos dimensiones. Entonces, no solo me voy a preocupar de los coeficientes A1, A2 y A3, sino que también me voy a preocupar de un término auxiliar. Un término auxiliar, que le vamos a llamar B. Este B va a ser igual a A1 por A2 menos A3. Obviamente va a tener importancia para nuestro análisis. Entonces, si sacar A1, A2 y A3 es complejo, este coeficiente, ¿qué va a hacer? Va a coger esas complejidades y sacar algo todavía más complicado. Pero nos va a servir, o sea, lo necesitamos para el análisis. Entonces aquí está este coeficiente B. ¿Ya? Entonces el coeficiente B, como ven, se va complicando, ¿no? Y eso que aquí está simplificado, ¿no? O sea, originalmente te arroja así, sin agrupar. Entonces, es lo mismo. ChatGPT toma esta imagen, ayúdame a simplificar lo que sea. Entonces, ¿para qué le sirven estos términos? A1, A2, A3 y este coeficiente B. Porque hay toda una teoría, compás. Hay toda una teoría ya desarrollada de cuál es el comportamiento de estos sistemas dependiendo de cómo se comportan A1, A2, A3 y este coeficiente auxiliar. ¿Sí? Estos se conocen como los criterios de Rothe-Horowitz. No sé si hayan oído hablar de estos antes. Estos criterios de Rothe-Horowitz sirven para estudiar la estabilidad en sistemas dinámicos ya de dimensiones de 3 o más. Sí, o sea, ya es cuando tenemos modelos mucho más amplios. Entonces, ¿cuál es el chiste? Rothe-Horowitz, estos criterios tratan de ver cómo se comporta el sistema solamente viendo los coeficientes sin entrar en el cálculo de los valores propios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es un resultado conocido de estos criterios de Rothe-Horowitz que si tú verificas que A1, A2, A3 y este coeficiente auxiliar B, toditos son positivos, entonces el punto de equilibrio es localmente y asintóticamente estable. ¿Qué quiere decir eso? Que con el paso del tiempo, las trayectorias cercanas se acercan al punto de equilibrio. Sí, entonces esa es la idea. O sea, la idea es que hay toda una teoría en donde uno puede ver cómo se comporta la estabilidad de estos modelos solo viendo cómo se comportan estos coeficientes. Entonces, por eso nos interesa mantener algunos parámetros, porque entonces yo puedo ver si hay algún parámetro que me daña esa condición y crea inestabilidad. Entonces, ese es, digamos, el chiste, ¿no? De hecho, volvamos a verle un rato a esas groserías de términos. Por si acaso, no, paréntesis, ¿no? Para que alguien pueda preocuparse y decir, bueno, ¿qué hago con todo este material? El día del examen no les voy a tomar, o las pruebas no les voy a tomar, el detalle de tal fórmula, saque a mano, nada de eso, ¿no?
sea, por ejemplo, lo que les puedo estar preguntando es ¿para qué sirven las condiciones de Rothe-Hurwitz en general? Entonces, a mí me interesa es que sepan que existen. No, el concepto, exacto. No les voy a preguntar así el detalle. No, o sea, les pregunto el concepto, porque esto ya es nivel más avanzado. O sea, esto ya es para alguien que quiere realmente sacar un modelo que después sea publicado. Recuerden que esto que les estoy presentando es a partir de un artículo que publiqué. Entonces, a mí mismo me ha tomado años medio entender esto, ¿no? Por eso es que le agrupamos, miren. Entonces, a estos coeficientes yo les agrupo no porque sí, sino porque quiero tener una idea de si son o no son positivos y ver la estabilidad. Entonces, si se fijan que aquí está hecho como en factores. Entonces, ¿por qué está agrupado así? Está agrupado de esa manera para tratar de ver cuándo los términos son positivos o negativos, o sea, cuándo hay estabilidad o no hay estabilidad. Por esa razón es que están agrupados. Por eso es mi interés de que queden lo más simples dentro de lo posible y agrupados. De esa forma yo puedo saber si hay algún término que desestabilice el sistema. Esa es, digamos, la idea. Con la gran ventaja de que hoy en día, si tú le das los coeficientes a ChatGPT, miren, de hecho, si tú le das la matriz jacobiana, ChatGPT te hace todo un análisis, todito. Te saca la matriz, te agrupa términos, te busca parámetros, todo. Les digo, esto recién inicia hace unos días, entonces yo ya verifiqué que ChatGPT lo hace mejor que uno. De hecho, conversando con unos panas, incluso justo la charla que dio el viernes Víctor Aguiar, sí. ¿Ustedes van a tener alguna clase con Víctor? ¿Un curso? Big Data. Pero él va a dar la presencial, virtual, ¿no saben? Supondría que debe ser virtual. Yo estimaría virtual porque por lo que entendí. Claro, o sea, él por ejemplo está aquí, pero solo de paso nomás. Sí, así de paso. Pero bueno, ojalá pueda presenciar porque es un capo, ¿no? O sea, está en otras ligas. Pero lo interesante y lo que estábamos conversando con él era justamente eso, ¿no? O sea, ChatGPT y otras inteligencias artificiales ahorita ya tienen el nivel casi de un PhD para resolver este tipo de problemas. Entonces, en vez de tú estar tonteando con la matriz jacobiana, que es lo primero que haces, coges, captura y directo le pides, analiza la estabilidad. Entonces, ChatGPT te va a decir ahí estas condiciones de los Horowitz, ¿qué son esas de las condiciones tal? Y te va a explicar. O sea, está a ese nivel. O sea, tranquilamente esto se puede hacer solo con ChatGPT, pero quiero que tengan también los códigos, ¿no? Porque siempre es bueno tener los códigos, no vaya a ser que ChatGPT por ahí meta la pata y... En fin, entonces, sigamos. Entonces les decía, ¿no? Resulta ser que estas condiciones de Rothe-Hurwitz, ¿sí? Rothe-Hurwitz, creo que es así, siempre me olvido cómo escribir Rothe-Hurwitz. ¿Sí está bien? Rothe-Hurwitz, creo que sí, ya. Entonces, según estas condiciones de Rothe-Hurwitz, resulta ser que si se demuestra que los coeficientes A1, A2, A3 son positivos y también se verifica que ese término auxiliar es positivo, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que el punto de equilibrio es estable. Tienes un equilibrio local y asintóticamente estable. ¿Qué quiere decir eso de local y asintóticamente estable? ¿Se acuerdan que teníamos el gráfico en 3 dimensiones? Teníamos el gráfico en 3 dimensiones, teníamos ese punto en el espacio. Entonces, para valores iniciales cercanos a ese punto, ¿sí? Cerca de ese punto, vas a tener una trayectoria, no sabemos exactamente la forma, pero es una trayectoria que, ¿sí?, va a irse acercando al punto. ¿Sí? Localmente, ¿por qué decimos localmente? Porque es en la cercanía. Recuerden eso de la aproximación de la jacobiana. O sea, todo lo que estamos estudiando es en la cercanía del punto. En la lejanía del punto no sabemos, porque la no linealidad afecta full cuando estamos lejos del punto. ¿Y por qué es asintóticamente? Porque es con el paso del tiempo, ¿no? Se va pasando el tiempo y se va a ir acercando al punto. Pero sí se imaginan que esto es en el espacio, ¿no? O sea, tienes trayectorias en 3 dimensiones que se van acercando al punto de equilibrio. Entonces es, digamos, una posibilidad, ¿no? Sin embargo, recordemos que esto es una extensión del modelo de Goodwin. ¿Cuál era la característica del modelo de Goodwin? Que generaba ciclos. Entonces, ¿están de acuerdo que... Salud. De hecho, yo les hablé de toda una discusión que hay sobre si los ciclos desaparecen o no. O sea, uno se puede preguntar, ¿será que la tecnología endógena hace que los ciclos desaparezcan? Porque si pasa eso, es como que a largo plazo los ciclos van a desaparecer. O
sea, a largo plazo todo se va a equilibrar en un punto. ¿Sí? Entonces, ahí viene la parte más interesante de este análisis. Resulta ser que bajo estas mismas condiciones, ¿sí? Si uno demuestra que estos... por cierto, ¿y por qué te queda todo estable? Sí, antes casi que me olvidé, ¿verdad? Queda todo estable porque cuando estos coeficientes son positivos, ¿sí? Y este valor también es positivo, entonces resulta ser que los valores propios, ¿sí? Todos los valores propios, todos los lambda i, tienen elemento real o componente real negativo. ¿Qué significaba que tengan componente real negativo? Recuerden que las soluciones de los sistemas tienen como exponentes a los valores propios. Así pensándole bien intuitivamente. Solo podría plantearles como las soluciones, ¿no? Como funciones que tienen en los exponentes a los valores propios. Entonces, si en los exponentes tienes un componente real negativo, es una solución que a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Ese componente real negativo hace que se vuelva una solución más pequeña, hasta que llegue a ser estable. Es la intuición. Entonces, básicamente por eso pasa, ¿no? O sea, por eso es que sucede eso. O sea, hay un componente real negativo que le estabiliza. Lo interesante o más interesante es qué pasa cuando tú logras probar un caso particular que es el siguiente, ¿no? Hay un caso particular, llamémosle, en el cual sucede que tú dices, ¿qué tal si A1 es positivo, A2 es positivo, los tres van, A3 es positivo? Pero ese coeficiente auxiliar, ese B que le hemos llamado, que era A1 por A2 menos A3, ¿qué pasa si este es cero? Al mismo tiempo que estos quedan positivos. Si tú encuentras un caso en donde sucede eso, ahí puede surgir, ¿sí? Aquí hay que poner clarito la palabra puede. O bueno, más que puede, pongamos primero lo que sale, ¿no? Antes de hablar del puede. Entonces, si encuentras algo de esto, entonces, ¿qué sucede? Sucede que si encuentras eso, tienes un lambda, ¿verdad? Digamos lambda 1, que va a ser negativo. Y de hecho va a ser el elemento de los reales. ¿Ya? Y vas a tener dos lambdas, lambda 2 y lambda 3, que van a ser estrictamente imaginarios. O sea, sin componente real. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo dos valores propios que solo son imaginarios? Entonces, recuerden que en los sistemas dinámicos, cuando tenemos valores propios puramente imaginarios, surgen los ciclos, por la ecuación de Euler, ¿no? Entonces, recuerden que en la ecuación de Euler, nosotros sabemos que el componente imaginario se puede descomponer como senos y cosenos. Y entonces, en definitiva, cuando tú tienes esta situación, ¿sí? Cuando tienes estos dos términos imaginarios, es aquí donde pueden aparecer los ciclos permanentes, llamémoslo así, o persistentes, digamos. O sea, ciclos que se mantienen y se mantienen en el tiempo. ¿No? Recuerden que los números, las raíces imaginarias de los polinomios siempre vienen en parejas. Por eso es que este es el caso, ¿no? O sea, tienes dos que son imaginarios y necesitas que este sea negativo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si fuera positivo? Si fuera positivo sería una solución con exponente positivo que se expande, ¿no? En cambio, si es negativo, es como que se estabiliza. Ok, entonces la ventaja, repito, compas, es que todo esto es teoría ya estudiada, ¿sí? O sea, no tienes por qué saberte de memoria, sino más bien el principio, ¿no? El principio es estudiar la matriz jacobiana, estudiar los coeficientes y ver si por ahí aparece algún caso particular en donde suceda esto. De hecho, esto, si encontramos un parámetro que genere esto, ¿sí? Puede existir, ahí sí podemos ponerle, puede surgir algo que se llama bifurcación de Hopf. Una bifurcación de Hopf. ¿Ya? Ustedes sí creo que han estudiado bifurcación, ¿verdad? O sea, la bifurcación, recuerden que es cuando encuentras un parámetro, al cambiarle, cambia todo el comportamiento del sistema. ¿Sí? Entonces, este en particular se le conoce así, bifurcación de Hopf. Entonces, ¿qué es una bifurcación de Hopf? O sea, partes de un sistema, ¿sí?, que originalmente, digamos, era estable,
estable. Esto puede haber incluso en 2 dimensiones, ¿no? Pero supongamos que estamos en 3 dimensiones. Entonces encuentras un sistema originalmente estable en un punto, mueves un parámetro, el parámetro de bifurcación. De hecho, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el parámetro de bifurcación? Pero digamos que lo encuentres. Si encuentras un parámetro de bifurcación y lo mueves, puedes pasar de esa situación de punto de equilibrio estable a una situación en donde aquí está el punto y aparece algo que puede verse así. O sea, estás en una situación inicial y quedas atrapado en un ciclo. Y si sigues moviendo el parámetro, después resulta que te quedas atrapado en una espiral que se aleja. ¿Sí? Algo así más o menos, que se va alejando, ¿no? Esa es más o menos la idea básica de una bifurcación de Hopf. ¿Sí? Pero requiere más condiciones. Sí, hay que estudiar incluso los exponentes del diápano. No sé si habían estudiado los exponentes del diápano. O sea, ya son cosas más avanzadas, sistemas dinámicos. Pero esa es la idea. O sea, puede existir una bifurcación de este tipo, que es una bifurcación en donde si tú tienes un parámetro y le mueves a ese parámetro, puedes tener situaciones con estabilidad, situaciones con inestabilidad y una región en la cual el sistema queda atrapado en ciclos. Entonces, toda una teoría. Pero para que esto pase, mínimo debes encontrar una situación con 2 valores propios imaginarios, sin componente real, y para que eso pase, en definitiva, debes encontrar alguna situación donde los coeficientes sean todos positivos y ese término auxiliar sea 0. Por eso es que nos interesa el detalle de esos términos. 1, 2, 3 y recto. Entonces, así siendo un poco cruel, ¿no? Con todo lo que acabamos de decir, compas, ¿cuál será el parámetro? Entonces te lanzan estas cosas, te lanzan este coeficiente que estaba acá, el auxiliar, y ahí te dicen cuál parámetro es el de bifurcación. O sea, cuál puede hacer de 0 a ese término B, manteniendo positivos a los de arriba. Entonces, hasta hace unos meses he hecho pedazos. Intento analizar la lupa, ver cuál término, muevo esto y las desigualdades. Les juro que en uno de estos artículos me tomó casi un año para que me echasen, ¿no? Y después volver a arreglar, volver a hacer. Al final logré hacer que me acepten. O sea, de hecho es uno de los que estoy usando para la clase, ¿no? Pero es tiempo, o sea, yo me acuerdo cuando daba clases alguna vez, una que otra clase, yo llegaba fastidiado, no me salía. Entonces suspendía clases, les ponía a hacer dibujitos, y mientras tanto yo trataba de sacar el maldito modelo que ya dormir bien, porque te obsesionas, o sea, ya tienes que quedarte y dices, ¿cuál es el término? A ver, compas, así viéndole. Claro, en el colapso está la solución, ¿no? Pero viéndole hace un ratito, ¿cuál creen que puede ser el término de bifurcación? ¿Cuál puede ser un término que le vuelva 0 a todo esto? Si notan que es hasta un tema de prueba-error, ¿no? O sea, ¿será este otro? No. Igual toca basarse un poco en la literatura. O sea, hay que tomar en cuenta que no es el primer modelo de este tipo, hay otros modelos. Vas a la literatura y en la literatura te encuentras gente que ha encontrado parámetros. Entonces, usualmente tú no vas a lo loco, sino que tratas de usar los parámetros que hay en la literatura. ¿Sí? Recuerden que las H son constantes que tienen más términos. Sí, 0 podría ser, ¿no? Sí, hay un pequeño problema con Cicero, por ejemplo, ¿no? Y es que Cicero está contenido, si no me equivoco, en una de las H's. Sí. Sí, ¿no? ¿Dónde están las H's? Arriba está. Sí, aquí, en H2. Y en H1 está así 1. Entonces, sí. Entonces, por ejemplo, el día del examen no les voy a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el parámetro de bifurcación? Exacto. Bueno, si es a libro abierto, tal vez sí, porque ¿quién crees que va a sacar por vos? ChatGPT encuentra. O sea, eso, por eso les digo, esto era hasta hace unos meses. Hasta hace unos meses, ¿no? ChatGPT sí encuentra. Eso me sorprendió. Entonces, el trabajo que yo me tomaba meses, ahora es en una noche. En serio, en una noche, porque yo le doy esto, ¿no? ChatGPT. De hecho, este mismo para la clase me gustó, porque le cambié la notación, la simbología, para tratarle. Porque recuerden que está dotado de solo, o sea, pusimos solo y cambiamos. Entonces, ¿qué haces? Le das toda la información a ChatGPT y ¿qué le dices a ChatGPT? Entonces, eso es lo que quiero, que gane GPT. ¿Cuál sería el criterio? A ver, ChatGPT, toma esta matriz jacobiana
y en esta matriz jacobiana busca algún parámetro de bifurcación que podría crear una bifurcación de Hopper. Listo. Ese es el prompt. Y le das una fotito de la matriz jacobiana. Se acabó. Y es más, si quieres, ni siquiera la matriz jacobiana, puedes ir un paso más atrás, le das la foto del sistema. ¿Se acuerdan que eso reducíamos, esto es un sistema, ¿no? Tenías las ecuaciones de phi punto, psi punto y sigma k punto. Entonces, ¿qué puedes hacer con ChatGPT? Si todavía quieres ser más audaz, simplemente dale las funciones. ChatGPT va a encontrar el equilibrio, va a sacar la jacobiana, le va a evaluar y después hace todo este análisis. Entonces, ¿qué es lo que necesitas saber ya en los hechos? Que este análisis existe. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, compas, lo importante ya hoy en día es aprender el principio. Ya no necesitas saberte los detalles ni nada, así que no hay que dejarse. Y por eso mismo es que ahora prefiero tener modelos complicados. Porque ahora ya tenemos la capacidad computacional, digamos. Imaginen que se da aquí unos años. Lo que he hecho así, tontamente. No, nada que tonto. O sea, yo me siento tonto ahorita. Es de 4 dimensiones de un paper que utilizaba las pagos, es como de simular varias veces cuáles se puede simplificar de los parámetros para que logre sacar las cotidianas y demás puntos. Entonces lo que hace este agente es que en una noche no solamente saca cuál te puede sacar el parámetro para saber si hay bifurcaciones, sino que cuál es la más óptima para simplificar. Entonces es como que me duré una hora en hacer. Entonces, entonces saca simulaciones y saca cuál saca mejor. No, claro, saca hasta las fáciles. O sea, ya no siquiera, ni siquiera le pide, solo dame la simulación y te da el dibujito y listo. Es más, uno le puede decir, dame el artículo. Sí, y lo da. O sea, ya uno directo dice, a ver, tengo esta idea, dame el artículo. Sí. Yo hice eso, por ejemplo, a ver, el siguiente modelo que vamos a ver es un modelo solo Goodman, que todavía no existe, que me estoy inventando para esta clase, no estaba ni en el sílabo, pero como vi que empato, dije, ¿qué pasa si él es uno y está haciendo algo chévere? Entonces les voy a poner también eso. Ese es el siguiente collab, que ya les mandé el enlace. Sí. Ese no estaba en el sílabo, sino que de ese voy a sacar un artículo. Entonces dije, ya, de una vez, mato 2 pájaros de un tiro. Y salió porque le dije un día a ChatGPT, oye, ¿qué pasa si le combino el Goodwin ya solo? ¿Es posible? ChatGPT me dijo, sí, claro, ya sabes, siempre empieza bien. Sí, claro, es posible. Es lo mejor. Siempre, sí. Pero después de razón. Y en el razonamiento empezó a encontrar cosas. Eso fue lo penal. O sea, empezó a razonar y dijo, parece que por aquí hay algo. Claro, después me tocó a mí mismo coger y volver a hacerlo, porque ChatGPT lo hace a su modo, con supuestos que no me gustaron. Resulta ser que sí sale. O sea, ya les voy a mostrar. El siguiente modelo es un Goodwin solo con 3 y 4 dimensiones. Entonces ahí... Y con la misma simbología que estamos usando, entonces lo chévere. Pero bueno, sigamos, compas. Entonces, verán. La conclusión es que para este modelo, el parámetro de bifurcación que yo encontré, ¿sí? Y que usualmente se encuentra en esta literatura, es el μ1. ¿Sí? Entonces, noten que el μ1, como que es el término que queda suelto acá, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué diablos es el μ1? ¿Qué quiere decir el μ1? Entonces, bueno, primero, ¿cómo sacar el μ1? O sea, lo que tocaría hacer es igualar a 0 este término b. ¿Sí? Entonces, este término b hay que igualarle a 0. ¿Sí? O sea, este de acá. Y después encontrar la variable que cuando tú le igualas a 0 te permite resolver la ecuación más rápido, ¿no? Sí, entonces aquí está, ¿no? Aquí está incluso la deducción del μ1, ¿no? Entonces se demora un poquito, pero es eso, ¿no? O sea, creas una ecuación donde haces que b sea 0, aquí está, ¿no? Creas una ecuación donde b es 0, al μ1 le voy a llamar μ1h, que es el μ punto crítico, y esa es la solución que encontró Python. ¿Sí? Entonces, pero claro, esto es porque yo ya sabía que ese es el parámetro. O sea, yo ya del tema no sabía que era el μ1. Llegar a ese coeficiente me tomó meses. ChatGPT lo hizo en unos minutos. Pero el caso es que entonces encuentras este parámetro. Entonces, ese μ1h, ahí está la ecuación, no quiero ni ponerme a interpretar. Lo importante, ¿no? Encontramos que para este sistema resulta ser que hay un parámetro que puede crear esta situación y es el parámetro μ1. Entonces, claro, eso está bien desde lo matemático, pero recuerden que nuestro fuerte es lo económico. ¿Qué es μ1? ¿De dónde viene el μ1? A ver si se acuerdan.
Este mi1 tiene un significado, ¿no? O sea, si no, obviamente, qué chiste, ¿no? Entonces, eso de la función de mecanización. Sí. Ese era un término de la función de mecanización. O sea, hagamos otra hojita. Entonces, lo que me está diciendo es que este comportamiento de un sistema que originalmente va a un punto de equilibrio estable, ¿sí? Luego se queda atrapado en un ciclo, ¿no? Está por acá y avanza y se queda atrapado en un ciclo. Y luego se desestabiliza, ¿ya? O sea, toda esa vuelta sucede, ¿sí? Si nosotros usamos como parámetro de bifurcación a μ1, parámetro de bifurcación μ1, ¿sí? Entonces, si al μ1 le vamos moviendo, eso va a pasar con el sistema, ¿sí? Entonces, sino que recordando que el μ1 no era cualquier cosa, venía de la función de mecanización. Entonces, recuerden que en la función de mecanización habíamos asumido que la intensidad del capital tenía la siguiente función, o bueno, siguiente ecuación diferencial, μ0 más μ1 por la participación salarial, sí. O sea, ¿qué recoge el μ1? Este coeficiente μ1 recoge la reacción de los capitalistas cuando sube la participación salarial. Entonces, según cómo los capitalistas reaccionan a salarios más altos y les reemplazan a los trabajadores por máquinas, pueden provocar que los ciclos se vuelvan más estables o se desestabilicen. Entonces, ven que ya la respuesta ya no es si los ciclos existen. O sea, se demuestra más bien que los ciclos tienen una naturaleza que puede ir cambiando dependiendo de cómo reaccionan los capitalistas, ¿no? ¿Siempre es solo un parámetro que genera bifurcación o puede ser más? Puede haber otros. Sí, puede tranquilamente haber más. Sí, o sea, si encuentran otro me avisan. Ah, no, sí, supongo que debe, pero... Sí, no, pero ya como encontrar uno y que tenga sentido económico es bastante, ¿no? Porque entonces la pregunta es, si los capitalistas se ponen más malditos y quieren reemplazar con más fuerza a los trabajadores, ¿estabilizan o desestabilizan el ciclo? Sí, o sea, en pocas palabras, ahora ya la pregunta es, si subimos el μ, que significaría básicamente que reemplazan trabajadores con más fuerza, ¿el ciclo se vuelve más estable, más inestable? O sea, ya puedo hacer discusiones más económicas. Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces, no sé si le cacharon la mecánica, los principios, ¿no? Las ecuaciones, sino los principios, ¿no? O sea, si digamos, ¿no? Resumiendo un poquito especialmente para quienes no tienen la formación tan técnica, ¿no? O sea, ¿cuál sería la idea? Llegas al sistema dinámico, ¿verdad? O sea, tienes el sistema dinámico, recuerden que el sistema no es más que las ecuaciones con respecto a las derivadas, ¿verdad? Sigma k punto. Llegas al sistema. Si quieres hacerlo de golpe, entonces del sistema, ¿qué le pedirías a una inteligencia artificial? O sea, ¿qué le dirías a Lea? ¿Cómo sería más o menos el prompt? Encuentra más fácil todavía. Realiza un análisis de estabilidad. Y después le pido mejoramiento el prompt y lo vuelvo a poner. Y ya está. Como una llave, y el otra. Entonces le puedes decir, realiza un análisis de estabilidad usando la matriz jacobiana, para que se ubique, ¿no? Entonces ya más o menos ven cómo va quedando el prompt. Entonces el prompt sería, realiza un análisis de estabilidad usando la matriz jacobiana, y si quieres darle más detalles, ahí mismo, ¿no? Busca algún parámetro que pueda provocar una bifurcación. Entonces recuerden que esta se llama bifurcación de Hopf. Entonces ese sería un poco el prompt. Y si quieres, ¿no? Y explícame los detalles. Y explica los detalles. Lo más importante, por favor. Para que les cueste, ¿no? Les han fijado las palabras, explica.
Ya, que les cueste a los gringos demasiado. Si hubiese sacado como un parámetro autónomo, o por ejemplo, con la simplificación, ¿sería algo rescatable o no? Se podría, sí, sino que perdería un poco el valor intuitivo. Puede ser, sí, sí puede pasar. Y sí sucede también. Sí, sí, sino que, claro, lo interesante es que sea un parámetro que me cuente una historia. Sí, o sea, ahí sí ya es casi una lotería, ¿no? Depende del modelo, del sistema. Incluso, miren, estas ecuaciones son lineales, ¿no? Y aquí sí todo el tiempo he estado asumiendo funciones lineales. Depende de la no linealidad, o sea, eso ya es casi una lotería. Pero bueno, salió, o sea, el caso es ese. Entonces sí le venía, o sea, en definitiva el prompt sería este, ¿verdad? Y ChatGPT te va a explicar los detalles y ahí obviamente te va a dar todo lo que le acabo de mencionar y le vas preguntando más cosas si quieres profundizar. ¿Ya? Es otra época. Ok, entonces, ahora notarán que en todo esto, como que he estado tratando de ser cauto y siempre ven que pongo posible, que pueda, o sea, no, o sea, hay más condiciones, ¿no? O sea, cuando ustedes le pidan esto en ChatGPT van a ver que hay más condiciones de las que yo les estoy explicando. Digamos que este es el abreboca. Ahora, no quiero complicar más la historia, ¿sí? Porque se puede complicar más. ¿Qué es lo que vamos ahora a hacer? Ahora vamos a utilizar parámetros numéricos. Vamos a usar numeritos para ver si la cosa va por ahí. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es lo más fácil. O sea, una vez que uno ya dice, parece que aquí hay algo, siempre se parece porque recuerden que la jacobiana es una aproximación. Entonces, después del parece, lo mejor es poner números y hacer simulaciones para ver hasta qué punto realmente estamos haciendo algo que tiene sentido. Entonces, aquí, compas, ya viene la parte más de simulación. Aquí notarán que están unos parámetros. Entonces, aquí hemos elegido unos parámetros. Básicamente son unos parámetros que provienen de otro de un artículo donde yo ya estimé este modelo. Son calibrados, si no me equivoco, creo que para Francia. Ustedes ya más o menos deben de cachar. ¿Por qué escogí Francia para tratar de calibrar? Porque no, veíamos que se acercan, ¿no? Sí. Entonces, siempre Francia me ha dado resultados más interesantes. Sí, porque los otros sí vieron que estaba hecho un desastre. Nada que ver. Sí. Y hasta Francia no es que esté muy bien, es solo un periodo. Un pedacito, pero ya, a nada. Entonces, miren lo que hacemos. Aquí creé un diccionario de parámetros, excepto para el new. O sea, porque ¿qué quiero hacer con estos parámetros? Primero quiero encontrar el valor del μ1, porque ya tengo la ecuación. Sí, o sea, ya tengo un valor crítico. Entonces ese sería como el valor crítico del parámetro. Recuerden que esos parámetros, o sea, en pocas palabras, esto es más o menos así, ¿no? Ya encontré el parámetro y este parámetro tiene un valor crítico, μ1h, digamos. En el valor crítico, sí, es donde surgen estos ciclos, que es cuando se hacía este término b igual 0, cuando ese término auxiliar es igual a b0. Entonces ahí está el punto crítico. Pues quiero encontrar el punto crítico para después moverme alrededor del punto crítico y ver si en efecto los ciclos aparecen, desaparecen o lo que sea. Esa es un poco la idea. Entonces, sigamos. Ya. Aquí están los parámetros. Usando estos parámetros obtenemos el valor crítico. Claro, otra cuestión. Si se fijan, el valor crítico salió con letras H, ¿no? Pues, ¿qué toca hacer? Otra vez vuelta a quitarle las letras H y poner los parámetros originales. Toma, carpintería también. Pero bueno. ChatGPT también hace esto, ¿no? Todito. Entonces veamos cuánto sale. Entonces miren, una vez que ya tiene la ecuación, reemplaza los numeritos, reemplaza estas constantes y te saca el valor. Entonces aquí sale 0.138. Pues básicamente, ¿qué me está diciendo? Que si yo tomo el modelo y le simulo con ese valor, debería salirme los ciclos. ¿Estos parámetros son dados sin más o igual sacamos de algún cálculo econométrico? Es una mezcla, ¿no? O sea, para sacar esos parámetros yo me basé en otros estudios, lo que hicieron esos autores que vimos, ¿no? Esos Gasser y Maheshwari que hicieron cosas temporales, ¿no? Y uno que otro a la fuerza, ¿no? Ahí moviendo, probando. Sí. O sea, es de todo, ¿no? O sea, es como cuando uno calibra modelos de equilibrio general, o sea, con lo que salga, poniendo, con lo que dé resultado publicable. Disculpad, ya.
Ahí es cuando la economía deja de parecer ciencia, ¿no? Cuando toca buscar los numeritos. Porque en física no es que se hace así, ¿no? Hay que medir, un laboratorio, todo. En cambio, a ver, traten de medir pues, cómo un capitalista reacciona. Esto suena interesante, ¿no? ¿Cómo medirían la reacción de un capital? Y lo peor es que esto se puede medir económicamente, ¿no? Porque tomen en cuenta que esta es participación salarial, o sea, eso sería cuentas nacionales. O sea, esto podría decir remuneraciones sobre PIB. Ya. Esta de acá, más o menos, una proxy de la variación del capital con respecto al trabajo, ¿no? Algo así, ¿no? Claro que viene otro problema, ¿cómo mide el capital? Y ahí vamos a entrar a la discusión de los beneficiarios, ¿no? Ahí discutiremos un poco cómo mide el capital. Pero bueno, o sea, se podría, o sea, tú coges eso, haces unas series temporales, haces un análisis de cointegración y podrías estimar los coeficientes. Les digo porque yo sí he hecho eso, ¿no? Con otras ecuaciones. O sea, sí se puede, pero no es que crea mucho en eso, ¿no? O sea, de poder se puede, porque entonces con econometría todo se puede, ¿no? En fin, entonces tenemos el valor. Luego incluyo ese valor en los parámetros. Entonces aquí es como que ya tengo los parámetros completos. Miren, aquí recién saco los valores propios. ¿Sí? Ya conocido los números, para ver si la matriz jacobiana en efecto cumple lo que esperamos. Y cumple, miren. Un valor propio es negativo, ¿verdad? Y los otros valores propios, aquí está la parte imaginaria. Y si notan, la parte real es 8.87 por 10 a la menos 18. O sea, prácticamente cero. O sea, realmente si tengo un valor propio negativo, ¿verdad? Un lambda 1 si quieren menor a 0. Y tengo estos otros dos lambdas que son lambda 2 y 3, elementos de los imaginarios. Numéricamente no, o sea, esto ya es numérico, entonces siempre hay un error de aproximación. Entonces, gracias a estos dos imaginarios, sé que va a tener ciclos. Y es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces ahí vamos avanzando. Vamos avanzando, dije. Bueno, y de paso calculo el punto de equilibrio, ¿no? Pues para este modelo el punto de equilibrio va a quedarnos en tasa de empleo 0,96, participación del salario 0,74 y el coeficiente técnico del capital 1,76. Tal vez ahí se pierde un poco de realismo, ¿no? O sea, la verdad busco un parámetro que me dé el gráfico, ¿no? Pero eso se puede calibrar. Listo, entonces ahora sí, compas, vamos a los gráficos, por fin. Entonces, ven, aquí tienen una función, ¿sí? Son casi las funciones que usamos para hacer el gráfico del modelo de Solov, ¿se acuerdan? Con capital, en 3 dimensiones. Entonces, la misma idea, ¿no? Entonces, aquí tienen el gráfico del modelo, usando el parámetro mío, justo el que estábamos calculando. Aquí creo que le puedo bajar un poquito el zoom. A ver, bajemos el zoom. Ya, entonces ahí pueden ver que sí, en efecto, da ciclos, ¿no? O sea, y son ciclos en el espacio, ¿no? O sea, volviendo un poco al gráfico que hicimos estábamos por acá. Entonces teníamos ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando hacemos que el μ1 coincida con el valor crítico, recuerden que el valor crítico es cuando tienes un valor que hace que los coeficientes A1, A2, A3 sean positivos y que ese coeficiente auxiliar B sea 0. Entonces, un punto que esté cercano al punto de equilibrio termina generándote ciclos en el espacio. Es como que fuera una espiral que se queda atrapada ahí, una órbita. Órbita. ¿A qué les suena? Planetas, espacio, sistema. Entonces ya venga, nos robamos la técnica. Sí, ya le cachan. Sí, porque tiene más sentido, ¿no? O sea, tienes un punto en el espacio y alrededor del punto tienes algo que gira. Somos unos copiones. Y después nos hacemos los cojudos, ¿no? Siempre sabidos, ¿no? Los economistas. Sí, o sea, obviamente esta herramienta fue creada. ¿Se han oído el problema de los 3 cuerpos? Sí. Por ahí va. O sea, que ya cuando le ponen otra dimensión, la cosa se complica. Sí. Hay una serie en Netflix, inclusive, con eso. ¿En serio? Sí, muy bueno. Si quieres, le puedes. No tengo Netflix. Sí, está pirateada en YouTube, entonces. Sí,
Sí, no. Qué bueno, siendo honestos, años que no veo así. Realmente fue así bonito, sí, bonito. Ah, chévere. Es muy interesante hablar sobre eso. Sí. Hay un planeta que está en medio del sistema y cada cierto tiempo tiene que reconstruirse y las personas vienen en el tiempo para tratar de que no pase eso de alguna manera. Ya. Porque el sistema tiene tres actores, los tres son tres soles. Ya. Sí, es súper interesante. Ah, chévere, chévere. Hace años que no veo una serie. Bueno, de hecho, últimamente estas son las únicas curvas que ando viendo. Pero bueno, pero nada. Lo cierto, compas, es que ahí está el sistema, ¿verdad? Si ven, ¿qué es lo que sucede? Parte de un punto. Y de este punto, ¿qué va sucediendo? Si ven que ese punto está un poquito alejado del equilibrio, ¿dónde estaría el equilibrio? Por acá. Me olvidé de ponerle el punto de equilibrio, pero sí se cacha la idea, ¿no? ¿Va en ese punto? El punto negro es el punto de partida rápido. Exacto. Ponemos, ¿no? Porque- Punto inicial. Y de ahí, ok. Y va bajando, va bajando. Así, no, hasta que llegue y se queda atrapado en ese ciclo. Entonces se queda atrapado en esa hora. Entonces, esa es la idea, ¿no? Uno pone condiciones iniciales y va viendo con las simulaciones a dónde termina llegando la trayectoria. ¿Sí? Pero obviamente tienen que ser condiciones iniciales no muy alejadas. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, le mando una por acá? Podría pasar que le absorbe el ciclo, pero también podría ser que se vaya al diablo. Ya depende de la no linealidad del sistema. Entonces, usualmente uno esto lo analiza con valores, sino que hay una ventaja, ¿no? Sabemos que al menos tasa de empleo y participación salarial están entre 0 y 1. Entonces, tampoco tiene mucho sentido irse muy lejos. Sí. Ahora, lo más interesante es... primero, hemos verificado entonces que pueden surgir ciclos persistentes, porque esos son ciclos que se quedan atrapados ahí. Pasa el tiempo y se queda atrapado ahí. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si movemos el parámetro? ¿Dónde estamos? Vamos. Entonces aquí pueden ver que está un control para ir moviendo el parámetro. ¿Sí? Digamos que los capitalistas reaccionan... Recuerden que mi uno es esa reacción de los capitalistas a suben salarios, mecanismo, ¿no? Reemplazo G. Digamos que los capitalistas reaccionan de forma más débil. Entonces, si le voy bajando, cosa que puedo hacer. Ya, ¿qué pasó ahí, por ejemplo? Pues si ven como la espiral ya no va hacia un ciclo, sino que queda atrapada a un punto. Sí, entonces ahí es como que se estabiliza. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? No, es lo que estábamos diciendo en este gráfico, aunque a lo mejor va a ser otro gráfico. Ya. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No, como quien dice en resumen, ya más económicamente, ¿no? Entonces, aquí teníamos fin, sí, sigma K, punto de equilibrio. Entonces, hemos dicho que si el μ1 coincide con el μ crítico, ¿verdad? Partimos de un punto inicial, pasa el tiempo y quedamos atrapados ahí. Es lo que está pasando en el un caso. En el otro caso, ¿qué hemos hecho? Hemos más bien... esto voy a ponerlo un poco más. Sí puedo ver esto, ¿verdad? Creo que sí puedo. ¿Puedo mover esto? Sí puedo. ¿Alguno de ustedes recibió clases en pizarra de tiza? Yo sé. En colegio. En colegio. Bueno, En el colegio. Ya tenemos pantallas. ¿Qué tendremos a futuro? Yo me imagino con unas gafas. Ya algunos toman clases así, bueno. Sí, en China yo he visto que hay eso, ¿no? Pues mientras el profe está hablando, tú estás viendo otras cosas en 3D, ¿no? Dios sabrá qué estás viendo, ¿no? Ya, ese es el caso con μ igual μh. ¿Qué pasa si el μ se reduce? Si el μ1 es menor al μ1h, ¿qué pasa con el ciclo ahí? O con las órbitas. Entonces tenemos los mismos tres ejes, el mismo punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos? Vimos que ese punto inicial me termina llevando a una convergencia. Partimos de este punto y terminamos llegando. Claro que aquí estoy haciendo un gráfico simplificado, ¿no? Aquí está el gráfico. Entonces, si ven cómo a medida que... Ahí estamos, ¿no? Ahí como que se converge en un punto. A medida que va creciendo, como que aparece el ciclo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando hacemos que supere el nivel crítico? Si ven que el ciclo es como que el punto
Se acerca al ciclo, pero después se expande. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Miren. Si ven que el ciclo como que está estallando, ¿no? De forma cíclica, pero se expande. O sea, se desestabiliza. Entonces, ese sería el otro punto, ¿no? O sea, que tenemos esto mismo, ¿verdad? Pero ahora quiero ver qué pasa cuando el μ1 es mayor al μ1h. Entonces ahí tú partes de un punto inicial, hay el comportamiento cíclico, pero te empiezas a alejar. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos viendo acá. Entonces estamos viendo que se empieza a formar el ciclo, pero se va alejando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la interpretación económica de esto? O sea, ¿cuál sería la economía en todo esto? Porque se supone que algo de economía debe haber aquí. ¿Cuándo el ciclo se desestabiliza? Yo creo que este sería el caso con un ciclo inestable. Ciclos inestables. Ya, entonces, ¿cuándo se está desestabilizando el ciclo? Estos serían ciclos persistentes, digamos. Podemos decir que son ciclos. A ver, no sé cómo los ven en inglés, se les llama dampers estas vainas, pero podríamos decir que son ciclos, digamos, convergentes, ¿no? Convergen al punto. Así bien. Ya. Entonces todo dependía de la interpretación de μ1, ¿no? Entonces, básicamente, si los capitalistas, porque recuerden que todo partía de la ecuación de mecanización, kf punto sobre kf igual μ0 más μ1, sí. Pues resulta ser que si los capitalistas se emocionan mucho y en este mundo, ¿no?, empiezan a incrementar demasiado la mecanización en respuesta a los salarios, ¿ya?, pueden provocar que el ciclo se vuelva inestable. En cambio, si los capitalistas no se emocionan tanto y hacen que el reemplazo no sea tan fuerte, podrían terminar estabilizando el ciclo. Claro que aquí estoy simplificando la discusión, estamos asumiendo que el μ1 depende solo de los capitalistas y también no depende solo de ellos. O sea, puede haber sindicatos que digan, por más de inteligencia artificial que aparezca, nosotros nos respetas. ¿Están de acuerdo? O sea, y eso ha pasado ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, puede haber... De hecho, en ese caso, en China, un juez le dio la razón a una persona para que no la reemplazaran por su ciclo con inteligencia artificial. Sí, que es un precedente ya en China. Ya. Interesante. ¿Y de qué? O sea, la empresa quería... ¿Pero qué trabajo? ¿En qué área sería? Desconozco el área específico, pero sí es un precedente. Sí, está bien. Sí, chévere. O sea, básicamente, ¿cuál era el argumento de él? No dijeron los detalles. O sea, el argumento era por parte de la empresa de que podían reemplazar la inteligencia artificial, pero por parte de después fue que como debía mantener el trabajo por alguna forma. Y toda una argumentación más profunda del trabajo, no solamente ingresos. Chévere. Entonces, en resumen, lucha de clases, ¿no? O sea, si uno quiere compactar. O sea, en pocas, a lo que voy, compas, es que, claro, aquí estoy interpretándole como que el mío no fuera decisión solo de los capitalistas, pero en un modelo más complicado tú podrías asumir que el mío no también depende, por ejemplo, de la tasa de empleo. Y entonces ahí vendría la lucha de clases, ¿no? Si la capacidad de mecanizar depende también de cuánto permiten los trabajadores. Entonces eso haría que el ciclo sea todavía más complicado, ¿no? Pero bueno, compas, ahí está el gráfico, creo que está bastante intuitivo, ahí le pueden ir moneando. Ahora noten, como esto es un gráfico en 3 dimensiones, admite proyecciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve este gráfico si le proyecto en cada una de estas paredes? Entonces, acá abajo les dejo las proyecciones de lo mismo en 2 dimensiones. Entonces, ahí uno tiene que escoger los planos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que está la simulación del modelo en el mismo plano en el que estudiamos el modelo de Goodwin original, ¿sí? Entre tasa de empleo y participación salarial. Esto me sirve en cambio para ver en qué dirección se mueven los ciclos. Entonces, por ejemplo, con este gráfico que estamos viendo, que hay movimiento en sentido horario o antihorario. ¿Cómo está esto? Antihorario, ¿no? Entonces parto de este punto inicial y se va moviendo así, ¿no? Entonces esto es consistente con el modelo original. O sea, tenemos ciclos en sentido antihorario, ¿no?
¿Y qué pasaría con esto si le movemos el parámetro de bifurcación? Entonces, acá arriba está el parámetro. Pues lo mismo, ¿no? Si hacemos que el parámetro sea más pequeño, pueden ver cómo el ciclo se volvió la convergencia a un punto, ¿no? Entonces, parte de un punto y termina con convergencia. Y si lo hacemos en cambio muy amplio, pueden ver que el ciclo se vuelve inestable, ¿no? Entonces se va alejando del punto de equilibrio. Para eso me sirven las proyecciones en dimensiones más bajas. Porque si vieron que en 3 dimensiones es un poco más difícil ver el comportamiento, ¿no? En cambio, en 2 dimensiones se puede ver la dirección, se puede ver con más claridad. Entonces, ¿qué es usual? Uno presenta el gráfico en 3 dimensiones y también las proyecciones en 2 dimensiones. Una pregunta. ¿Significa que si es que tenemos menos intensidad de mecanización, significa que ya no va a haber, bueno, o sea, intuitivamente diría que no va a haber esa disputa ya entre trabajadores y capitalistas? Podría pasar. Yo me quedaría con el podría pasar en este modelo. Claro. Pero después de cuántos ciclos. Porque eso toma tiempo también. Pero eso es asintótico. O sea, esa convergencia va a ser después de un montón de ciclos. Entonces, y repito, ¿no? Eso es asumiendo que los trabajadores se quedan de brazos cruzados y dicen, dele patrón, mecanice menos, mecanice más, usted le dice. En cambio, ¿qué tal si los trabajadores reaccionan? Entonces el modelo también está muy incompleto. O sea, yo mismo reconozco que el modelo es muy incompleto y lo que les decía hace un rato, yo, por ejemplo, quisiera extenderle, asumiendo que ese mismo parámetro puede depender de la tasa de empleo de los modos. O sea, trabajadores más organizados pueden decir, a nosotros no nos mecanizan y punto. Sí. Vean, me acuerdo el caso, disculpen que me ponga realista un momento también. Me acuerdo el caso, era un compa argentino, que justamente discutía qué pasó en Argentina cuando ciertas fábricas fueron recuperadas. No sé si han oído de las fábricas recuperadas en Argentina. Es un proceso que surgió después de la crisis de los años 2000. Entonces, en los años 2000, ya saben, todo el mundo vivimos, bueno, varios países vivimos un montón de crisis financieras. Pero Argentina fue un desastre. El corralito, toda la vaina. Entonces, muchas empresas quebraron. Pero los trabajadores de varias de esas empresas las recuperaron. Entonces les llama así, ¿no? Fábricas recuperadas. Los mismos trabajadores se apropiaron de las empresas que estaban quebradas, dijeron, nos hacemos cargo y administramos. Entonces, ¿qué sucedía? Que después, con los años, decían que algunas de estas fábricas recuperadas no lograban el mismo nivel de eficiencia que las demás, que la competencia. Entonces la pregunta era, ¿por qué? O sea, si podremos sobrevivir en el mercado, no sé qué. Y ahí se escuchaba un compa decía, es que a ver, si nosotros manejamos la producción, de vez en cuando vamos a querer tomarnos un mate. De vez en cuando vamos a querer descansar, conversar. Todos somos dueños nosotros mismos de la... En cambio, ¿qué pasa en la producción más capitalista? ¿No? O sea, están sometidos a la competencia, llega alguien y te dice, oye, que estás aquí descansando, sigue. O te ponen cámaras, ¿no? Para estar pendientes. Los indicadores. Los indicadores, ¿no? Entonces, sí, no. Por favor. ¿Qué tal? Buenas. Un caso más cercano, el tema de la clementina, algo similar que sucedió aquí en Ecuador. Sí. Digo, o sea, por hacerlo más local al ejemplo. Y más pintoresco, ¿no? Y más exactamente. Sí, porque de producción bananera ahora produce. Lo cierto es que ahí, por ejemplo, no. Estaremos de acuerdo que la dinámica de la mecanización puede depender de la posición de poder de negociación de los trabajadores. Entonces, el modelo, pero ya nos da una discusión, o sea, ya nos plantea un tema, nos da un lenguaje, estaremos de acuerdo no con los supuestos, puedo cambiar lo que quieran, pero ya. Y ojo, tampoco hay gobierno, ¿no? O sea, todo este modelo se ha hecho sin asumir cuál puede ser el rol del Estado, si estamos en un estado de bienestar, si es un estado más de otro tipo, ¿no? Pero bueno, compas, entonces ahí tienen las proyecciones. Verán, una observación. En una de las proyecciones del ciclo apenas se ve. Por ejemplo, en este caso el ciclo, pero se ve bien con las justas, ¿no? O sea, es un ciclo que está así, pero bien aplastado. Entonces a veces puede pasar que el ciclo se vea con las justas y eso es porque es un modelo muy lineal. Si ven que un montón de cosas que yo asumí son lineales, rectas. En el siguiente modelo que vamos a ver, este ciclo va a ser mucho más claro. ¿Sí?
O sea, ya muchas veces la no linealidad puede hacer que los ciclos no se vean tan bien, pero bueno, ya le vieron en el espacio, así que no quiero pasar más tiempo. Más bien quiero avanzar. Fue mucho material el de hoy, ¿no? Mucho material técnico. Repito, no se complicarán en el día del examen, no les voy a preguntar minucias, no, ideas generales. Es más, como el examen va a ser a libro abierto. Chuta, da miedo cuando dicen eso. Resuelva la matriz jacobiana. Es que ustedes ya cuántos exámenes han tenido, cuántas materias ya. En Flaxo ya cuánto han sufrido. ¿Para qué sufrir? Ya sé. Nadie cuando dicen eso. Ustedes son los supervivientes, ¿ya para qué más? Y más que eso, compas, como verán, aunque no crean, esto está casi en la frontera, o sea, son temas casi, no sé, el artículo lo publiqué este año, estos temas. Claro, este es un subtema de todo el artículo, ¿no? Entonces, más bien son temas casi que de frontera, entonces no es que les puedo pedir el mismo nivel ni rigor. Pero sí me interesa que sepan, o sea, me interesa que sepan que se puede hacer estos modelos y todo, porque todavía falta mucho. Por ejemplo, de aquí no hay modelos para economías abiertas, pequeñas, organizadas, con mercado informal jodido. No hay economías que dependan mucho de sectores primarios, sea petróleo, minería, lo que sea. O sea, sí me cachan. Aquí sería el mismo camino que siguen los TCG. Porque claro, ellos también empezaron generales, y luego le fueron a ver de economía pequeña, economía algo así. Si se quiere, sí, puede ser, pero claro, los DSG son mucho más amplios. O sea, son sistemas. Pero para los DSG muchas veces ya no hay ni cómo encontrar solución cerrada, no solo simulación. O sea, estos todavía son modelos pequeños en el sentido que aún puedo resolver y encontrar una solución analítica. Un punto de bifurcación analítico pequeño. Ponerle al Estado también sería interesante. Como usted dijo, de pronto ponerle al Estado sería interesante. Hay muchas cosas, tampoco es que, o sea, hay un montón ya también hecho, ¿no? O sea, sí hay un montón de cosas ya hechas. De hecho, compa está sufriendo, ¿cuánta literatura encontró? Solo el tema de sector externo, mínimo menos 50 de externos de demanda, más de 200. Ay, sí. Que combina los dos. Sí, hay un montón de trabajos. Sí. Pero existe, o sea, ya saben que existe eso, o sea, ya saben que esta línea de investigación existe y miren, aquí están los ciclos, ¿no? Entonces, ahí, ¿se acuerdan que había un ciclo, una variable que lidera el ciclo? ¿Cuál es la variable que lidera el ciclo? Sigue siendo la tasa de empleo, ¿no? Entonces, miren cómo, recuerden, la idea de la variable que lidera es la primera variable que llega al máximo, ¿no? Entonces, miren, primero es la tasa de empleo, luego es la participación salarial. Y luego, en respuesta de todo, es el coeficiente técnico del capital. O sea, ¿cuál sería un poco la historia? Los trabajadores tienen alto poder de negociación porque hay mucho empleo. Entonces, ¿qué provocan los trabajadores con mucho empleo y con alto poder de negociación? Suben los salarios. Pero como suben los salarios, ¿eso qué reacción genera en los capitalistas? Sube la mecanización, sube la relación capital-producto. Entonces, ven cómo los ciclos ya son interpretables incluso. O sea, ya puede uno ir viendo cómo va contando la historia. Entonces, ¿qué pasa? Con los años, uno podría comparar esto con datos reales y ver qué pasa. Y ver que sale mal. Ya vieron, o sea, no va a salir perfecto, pero está empezando. O sea, esta es una literatura que está empezando. O sea, estudios en 3 dimensiones, 4 dimensiones, no hay muchos. O sea, hay, digamos, economías abiertas, todo, pero no hay tantos como podría haber. Entonces, yo creo que es un campo hasta de investigación, ¿no? Interesante. Pero bueno, es cierto, veamos cómo cambian los ciclos para ir acabando la idea. Entonces, ¿qué esperamos, compas, con estos ciclos si bajamos el mu? ¿Qué debería pasar? Entonces, ahí le ven, ¿no? O sea, a medida que lo hacemos más pequeño, sí notan cómo los ciclos se van cerrando. ¿Sí? Entonces, los ciclos se van cerrando. Claro que aquí le bajé mucho y por eso es que se salió del rango. Si ven que está en 1 y eso no puede ser, pero ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces los ciclos se van estabilizando cuando el mu es pequeño y cuando el mu en cambio es muy grande, los ciclos se van al diablo. ¿Sí? Bueno, entonces la lógica que hemos aprendido se cumple. Listo, compas. Entonces ahí está una pequeña conclusión para cerrar el notebook. Entonces aquí básicamente está lo que hemos dicho. ¿Sí? En esencia, sí.
tienen más incentivo los capitalistas de acelerar la intensidad del capital, ¿de acuerdo? La economía pasa de un comportamiento cíclico estable a un comportamiento cíclico inestable. Posible bifurcación de JOPF. No hemos demostrado la bifurcación, por si acaso, ¿no? La bifurcación requiere más parámetros, más cosas, más análisis, pero ya les dejo eso como un tema extra. O sea, si vieron que la clase se volvió bien pesada técnicamente, con un montón de detalles. Entonces eso les dejo como quien dice para que sepan que existe, ¿no? Entonces, ese tipo de bifurcación. Hay muchas más. ¿De acuerdo? Ahora, una vez más, recuerden que el modelo es muy limitado, sobre todo no hemos metido temas de demanda, ni otros temas más que hemos de incorporar en los próximos modelos. Entonces, con eso, compas, cerramos el Notebook 2 y estamos listos para el Notebook 3. Entonces, si me permiten, para ya ir cerrando la sesión, solo quiero dejar haciendo la introducción del Notebook 3, ¿ya? Y con eso la próxima clase vamos directo. Ya les noto fundidos lunes. Pero solo la idea, verán. Este Notebook 3 yo ya les mandé el enlace. Disculpen que les mandé el enlace a la 1 de la... ¿Una qué hora es de la mañana? 56. Casi las 2. Sí. Disculpa. Ah, chévere, aquí está el Chinese Code. Ah, ya listo, gracias. Verán, lo que pasa es que estaba casi con la inseguridad de que íbamos a empezar, por eso les mandé. Pero bueno, ya queda para la próxima. Por lo menos que empiece las primeras ideas. Verán. En este Notebook 3, este originalmente no está en el sílabo, ¿sí? Pero he decidido incorporarle porque tenemos todas las bases. Esto lo vamos a ver súper rápido, tal vez una clase más. Por eso ven que todavía no pongo ni la bibliografía completa. Ya la voy a completar. Verán, ¿qué es lo que vamos a hacer en este Notebook? En este Notebook, el 3, en esencia vamos a hacer un modelito solo Goodwin. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la idea? ¿Cómo llegamos al modelo de Goodwin? ¿Se acuerdan que fue asumiendo Leontief? Función de producción Leontief, y por tanto eso provocaba que no haya cambio tecnológico. O sea, más que no haya cambio tecnológico, que esta variable, ¿verdad? El KF punto sobre KF se volvía 0 en el modelo de Goodwin original. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, Leontief. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué sucede con el modelo si retiramos tecnología Leontief y volvemos a poner tecnología por tubes? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que ya no necesitamos cambio tecnológico para que el capital y el trabajo se sustituyan. Es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Porque ahí hay un debate. Recuerden cuál era el objetivo de Solomon. ¿Cuál fue el objetivo de él? Demostrar que ciertos parámetros, el sistema capitalista sí llega a la estabilidad. Llevaba la estabilidad. ¿Sí? Entonces, básicamente solo dijo, ok, si no pones Leontief, sino que pones Codurnes, por ejemplo, el sistema es estable. En cambio, Goodwin, ¿qué nos dice? Que puede haber ciclos. Entonces, la pregunta es, si combino los dos, ¿qué pasa? Sí, entonces es lo que vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? Que repito, no está en el sílabo originalmente, ya me tocó cambiar algunas cosas del sílabo, como tampoco estaba en el sílabo esa charla de filosofada que nos mandamos el otro día. Así que tal vez esta semana les molestaré para ver si nos coordinamos y hacemos una clase de texto. Sí, pero ya hemos de conversar eso. Ya hoy día creo que mostrar mucho para el lunes. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Entonces dejen cerrar el video. Después me olvido. ¿No hay dudas, compas? ¿Comentarios?